Hola, bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir este programa aquí con ustedes con una súper invitada. Somos Alejandra y Valeria y como dice Vale, tenemos hoy a una conductora de aquí de Radio 13 Digital que tiene un programa padrísimo que se llama Pamela y se va a presentar ahorita con ustedes. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio, Radio 13. Nos puedes escuchar por Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. La página de internet es www.radio13.mx. Te recordamos que ahí puedes encontrar este y todos los programas de Kabbalah Tools, así como los de toda la plataforma de Radio 13 Digital. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Kabbalah Tools, en Instagram estamos como @Kabbalah Tools. El tema del programa del día de hoy, que está buenísimo, es lo que decimos y lo que callamos. Kabbalah Tools tiene como objetivo compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí definitivamente nos ha cambiado nuestra vida. Me imagino que a Pamela sus herramientas también. Y por eso estamos compartiendo hoy este programa. Y la Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que comparte con nosotros las herramientas que existen en el universo. Sin más, Pamela, ¿tú te presentas? Gracias, Vale, Ale. Feliz de estar aquí. Vale, Ale. Hasta combina, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Mandado a hacer... Gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes. Como bien dices, cada quien a lo largo de la vida se va haciendo de las herramientas que le sirven, ¿no? Que comprueba útiles, que le ayudan a evolucionar, que le ayudan a crecer. Y qué bonito es cuando podemos integrar y darnos cuenta que las herramientas que están justo alineadas con la luz, que vienen a ofrecernos esta oportunidad de iluminar la oscuridad sin juzgarla, ¿no? Sin decir la oscuridad es algo malo, no, es algo que ahí está, que tiene una razón, que tiene una función y que hay que verla de frente amorosamente de una manera incondicional y aprender a manejarla, aprender a decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con mis momentos difíciles? ¿Qué hago con aquello que no sé? ¿Qué hago con lo que me cuesta trabajo? Porque todo eso es parte también de la vida. Entonces, qué bonito este trabajo que ustedes hacen, las admiro y gracias por invitarme el día de hoy. No, gracias a ti por estar aquí con un tema que, bueno, tú finalmente, si nos platicas un poco, te dedicas a todo el tema de la comunicación. Totalmente. Yo empecé hace muchos años a darle a la gente herramientas relacionadas con la comunicación interpersonal, que es todo aquello que tiene que ver con ventas, negociación, hablar en público, imagen, proyección, branding, o sea, todo lo que es comunicación asertiva, de aquí para afuera, que es muy importante porque al final pues vivimos en un mundo, somos seres sociales y necesitamos de las demás personas para poder alcanzar nuestros objetivos. Y pues para ser felices, al final es que somos seres sociales primordialmente. Pero no lo es todo en la vida. Hay dos tipos de comunicación de las cuales se habla poco y también son parte de lo que enseño el día de hoy. Tiene que ver con la comunicación intrapersonal, que es la comunicación que mantenemos con nosotros mismos, que también debe ser asertiva. Es claro cómo nos comunicamos a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros procesos internos, porque a través de eso construimos nuestra experiencia de vida. Y la tercera, que le llamo comunicación transpersonal, que es la manera con la que nos comunicamos con el universo, con Dios, con aquello en lo que creemos, es la relación que tenemos con aquello que es más grande que nosotros y eso define definitivamente la forma en la que nos desenvolvemos en el día a día, el propósito que le damos a nuestras cosas, nuestra misión de vida, el si nos sentimos solos y abandonados o nos sentimos parte de algo más grande, el si somos resilientes, etcétera. Entonces, pues cuando decimos comunicación, sí, soy especialista en comunicación, pero le llamo comunicación holística, es una comunicación mucho más integral, sí. Me encanta. Ya hablamos nosotros en varios programas sobre el tema de comunicación, pero más nos estuvimos basando justamente en la comunicación interpersonal. También hicimos un programa sobre el diálogo interno, que justamente tiene que ver la intrapersonal. Y creo que el tema hoy está un poco mezclado en los tres tipos de comunicaciones, ahora que estaba escuchándote. O sea, porque el tema de qué dices, ¿no? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Cuál es la intención con la que lo dices? ¿Qué callamos y qué decimos, no? Como que obviamente pareciera, y sí, es un tema más relacionado a lo mejor con la parte de la mujer, especialmente el tema de lo que callamos las mujeres. Hasta hay un programa que tiene ese título, pero justamente sí creo que es un tema lo que callamos las mujeres, pero también es un tema lo que elegimos decir y lo que
elegimos no decir y por qué lo eliges de esa manera. Sí, vale, tienes toda la razón. Mira, en muchas religiones, en muchas corrientes filosóficas, se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y se dice que Dios creó al mundo o el universo a través de la palabra. Exacto. ¿No? Es como Dios dijo, hágase, y así se fue haciendo todo, ¿no? Entonces, eso nos habla de la importancia que tiene la palabra en nuestra vida, porque si Dios creó el universo a través de la palabra, y luego además estamos hechos a imagen y semejanza de Él, quiere decir que nosotros creamos nuestro universo a través de la palabra. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Qué poderoso. responsabilidad. Wow, sí, exacto. Nada más de eso ya es todo un programa. Y hicimos un programa del poder de las palabras justo haciendo como alusión a esta parte que de verdad no tomamos responsabilidad, no tomamos conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo el lenguaje que utilizamos, ni para con nosotros mismos, ni para con los demás. Y eso, bueno, cabalísticamente, cada palabra que tú dices emite ángeles. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Yo siempre he dicho que las palabras son boomerangs. Regresan Exacto. con la misma fuerza y con la misma intención con la Wow. que las enviaste. Es verdad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. No solamente de las palabras que emitimos, eso todavía más, porque entonces ya se está cristalizando. O sea, ya pasó del pensamiento A manifestar. a manifestarse. Debemos de ser conscientes entre lo que callamos y lo que no. O sea, ¿cómo elijo decir qué sí digo y qué no? Para empezar, antes del hacer, debemos de conectar con el ser. ¿Qué es el ser? El ser no es tu ego, el ser no eres Valeria, no eres Ale, no es tu persona la que ves en el espejo. Ese no es el ser. Esa es tu personalidad, ¿ok? El ser es aquello que sucede cuando se alinean tus pensamientos con tus sentimientos. Por eso ahora está tan de moda esto que me encanta porque también es milenario, pero ahora se habla de eso y me parece maravilloso, que es esta parte de la coherencia entre mente o cerebro-corazón, porque la mente en realidad es justo el cerebro y el corazón, son las dos cosas. Pero cuando se alinean cerebro y corazón, se le llama mind-heart coherence. Y es cuando la energía de lo que emitimos a través de nuestros pensamientos, y ojo, cuando digo energía no estoy hablando de misticismo, o sea, estoy hablando de cualquier científico te puede decir tus Cuánticamente hablando. Algo que se Exacto. crea. Energía, Sí. claro. Y tus emociones son energía, por eso son emociones, es energía en movimiento, emoción, emotion. Sí. Entonces, los pensamientos generan energía y están hechos de energía, las emociones son energía en movimiento. Cuando tú experimentas una emoción, sacas a tu cuerpo de la homeostasis, que es este equilibrio o este funcionamiento ecuánime, que no quiere decir que sea malo, simplemente sale de esa homeostasis. ¿Por qué? Porque todo empieza a moverse. Y automáticamente, cuando hay emoción acá y emoción acá, si esta emoción está alineada, si está en sintonía, entonces expresa tu ser. La pregunta es, ¿aquello que vas a decir está alineado con tus pensamientos y con tus emociones? ¿O solamente vas a rebuznar lo que piensas o rebuznar lo que sientes? Porque a veces escupimos lo que sentimos y luego no es lo que pensamos. Y nos arrepentimos y luego le damos la vuelta y decimos, chin, y ya hicimos un montón de daño. O a veces, al revés, ¿no? Desde una manera muy racional, sin considerar al otro y el impacto emocional que puede tener lo que decimos también, decimos lo que está en nuestra cabeza. Y Sin no nos filtro, hacemos ¿no? responsables de ello, ¿no? Y, Entonces, y eso es muy justamente importante. esa es la palabra, como este sería un filtro, este sería una herramienta dentro de lo que decimos y lo que no decimos. Un filtro es congruente con lo que estás pensando y con lo que estás sintiendo. Exacto. Esto que tú vas a decir tiene ¿Está esta alineado congruencia, con mi ser? tiene esta alineación, porque muchas veces, como tú dices, y me parece que nos ha pasado a todos, Claro. hablamos sin pensar o inclusive en un programa que tuvimos que platicábamos de esta parte de las conversaciones valientes o incómodas que a veces debemos de tener. ¿Qué tan preparado llegas? Y no porque hagas un guión, sino porque es esta preparación de lo que tú vas a comunicar, lo que te es importante decir, está alineado con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que eres. Pues es que eres lo que piensas y Exacto. sientes, ¿no? Al final, claro. Pero fíjate que curioso, Ale, porque crecemos pensando que es a través de la palabra que construimos nuestro ser, a través de los actos que construimos nuestro ser. O sea, lo estamos haciendo al revés, Exacto. ¿no? Entonces, por ejemplo, mentimos por convivir, decimos, ¿no? O
por pertenecer a un grupo, decimos cosas, criticamos gente, nos burlamos de otras personas. O sea, en este proceso de la pubertad, de la adolescencia, en donde no tenemos como muy claro todo esto. Entonces, es como, ok, si en ese grupo se habla de esas cosas, yo voy y hablo de esas cosas porque quiero pertenecer a este grupo. Y a través de sacrificar o prostituir mi ser, procuro hacer. Y debe ser al revés. ¿Sabes? Es un al revés. Primero, me alineo con lo que realmente representa mi esencia. Si lo que estoy diciendo no se siente bien, por más que lo haga por quedar bien con el de al lado, mejor debo de aprender a comunicarme asertivamente para poder transmitir lo que realmente quiero sin tener que caer en mentiritas piadosas, en verdades a medias, en eufemismos, en chantajes emocionales y en métodos manipulativos que a veces no es que porque seamos malas personas, sino porque no tenemos los recursos para comunicar lo que realmente sentimos y pensamos sin generar discusiones, sin herir susceptibilidades, sin destruir relaciones, sin quedar mal. Entonces, por eso es que a veces nos quedamos callados y eso tiene mucho que ver con lo que callamos. Entonces, a veces callamos aquello que nos da miedo expresar por miedo justo a perder afectos o por miedo a iniciar discusiones. Y entonces caemos en la pasividad. Cuando caemos en la pasividad, permitimos que otras personas pasen por encima de nosotros por miedo a perder el cariño de esas personas. O por flojera también a iniciar una discusión. Pero en el lado opuesto está la agresividad. El agresivo es el que pasa por encima de los demás. Es decir, yo primero, yo voy a poner límites, yo no voy a dejar que nadie pase por encima de mí, así tenga que herir a los demás. Entonces el agresivo no toma en cuenta tampoco los sentimientos del otro. En el punto medio está la asertividad. La asertividad es tengo claro lo que necesito, tengo claro hasta dónde, tengo claro quién soy y desde ahí entonces llego a acuerdos, construyo acuerdos, pero no dejo que pasen por encima de mí, tampoco paso por encima de nadie. Mira, el cuidar los sentimientos de otra persona al momento de hablar tiene mucho más que ver con solamente ser una buena persona. O sea, sí está bien. Pero el punto es, ¿alguna vez alguien que haya aplastado tus sentimientos, que te haya hecho sentir agredida, desvalorizada, y te haya pedido algo, ¿te dan ganas de darle lo que te está pidiendo desde ese lugar? Pues no. Creo que no. Cierras tus canales de comunicación. Claro. Y entonces, si cierras los canales de comunicación, la otra persona no tiene la mínima oportunidad de influir en ti. Y si tú, entonces, agredes al otro, haces al otro sentir desvalorizado, la otra persona se cerró. Ahí acabó tu oportunidad de realmente influir y persuadirlo. Entonces, la asertividad tiene que ver con ser claro primero en lo que quieres, que lo que quieres esté alineado con lo que eres. Qué bonito. Que tus palabras estén alineadas con lo que quieres y eres, ¿no? Es esa cadenita. Y de esa manera entonces te aseguras de que cada palabra que sale por tu boca construya la realidad que deseas y no todo lo contrario. Suena precioso. Ahora voy a regresar tantito para atrás. Si yo tengo miedo de decir algo porque es una conversación incómoda, cualquiera que sea esa conversación, ¿qué herramienta tú utilizas para poder brincar ese miedo, ¿no? O sea, porque el miedo muchas veces, ya hemos platicado muchas veces acerca del tema del miedo, nosotros inconscientemente lo tomamos como si fuera una alerta de decir, no digas, y en realidad el miedo no está ahí con ese propósito. ¿Cómo tú lo utilizas como una herramienta o cómo lo traspasas? Qué bonito lo que dices, vale. Mira, ahora he estado reflexionando mucho con respecto a una palabra que está muy de moda, que es límites, poner límites, ¿no? Entonces ahora todo el mundo se siente muy orgulloso porque yo ya puse límites y yo sé poner límites y los límites y los límites. Y mira, me parece perfecto, ¿no? Porque de entrada una persona que no está acostumbrada a ponerlos y que aprenda a ponerlos, ya aplausos. O sea, hay que tener valor y ahora, el siguiente paso es entender. Si yo te digo, le puse un límite, porque normalmente las conversaciones difíciles tienen que ver con poner límites. 100%. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo te digo, le puse un límite, ¿qué energía? Siéntanlo, sientan la palabra límite, porque las palabras tienen energía, tienen una carga emocional. Si yo te digo, le puse un límite, ¿qué energía, qué emoción hay en esa palabra? ¿De qué está cargada? De poder, para mí de tu poder. Ok. ¿De qué más? Escúchenme, siéntanla, díganlo. Le puse un de límite. enojo. De enojo. Sí. ¿Verdad? Entonces está perfecto, es defensa. mi poder. Sí. Exacto.
Sí, es estoy justo el tema de los retomando límites mi con poder. amor, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para estar en los dos lugares al mismo tiempo? Es que interesantemente, la palabra límite y la palabra amor no comparten la misma frecuencia. Exacto. O sea, la palabra amor viene desde un no necesitar poner un límite. O sea, cuando tú te amas, ¿qué eso quiere decir? Que entonces, ok, claro, pones un límite desde el amor personal, sí, pero también debes de poner un límite desde el amor al prójimo. Claro. Y un límite que se pone como límite normalmente no es un acuerdo. Ahora sientan la palabra acuerdo. Llegué Sí. a un acuerdo. El acuerdo parece más frecuencia del amor que Que la del límite. Tiene más paz. Tiene más paz. ¿De Bueno, verdad? armonía. para nosotras, Eso. ¿No? ¿sabes Tiene la cómo palabra sería desde armonía. el punto de vista de la Kabbalah? Es de la columna, límites es de la columna izquierda, viene de la parte del juicio, y amor viene del lado de la misericordia, viene de la columna derecha, o sea, Me encanta. es otra frecuencia, exacto Otra lo que estabas frecuencia. diciendo. El límite viene desde el miedo. El límite viene desde el enojo. El límite viene desde el orgullo. Pero el orgullo cargado de qué, ¿no? Justamente de esta parte del orgullo. Entonces, se siente distinto. Pero dijiste algo interesante, Ale. Dijiste, acuerdos tienen que ver con armonía. Cuando yo pongo un límite es, vengo a decirte lo que quiero. No me interesa lo que tú pienses. No me interesa si estás de acuerdo. No me interesa lo que sientas. Te vengo y te pongo un límite. El acuerdo tiene que ver con, primero, darte cuenta que hay dos partes en la negociación. Es yo necesito esto. ¿Qué necesitas tú? ¿Estás de acuerdo? Porque si no estás de acuerdo, yo puedo venir a ponerte el límite y tú no lo vas a tomar porque no estás de acuerdo. O sea, tú necesitas decir, ok, me suena, tiene lógica, o al menos lo asumo, y decido tomar esto que me estás ofreciendo o que me estás pidiendo para poder entonces contribuir a la relación. Si una persona no está de acuerdo con el límite que le estás poniendo, se rompe la relación. O sea, básicamente lo que hiciste fue escupir a la persona, decirle, hazte para allá, hasta aquí llegaste. Si lo que tú quieres es poner un límite que fortalezca una relación, lo que necesitas es lograr un acuerdo, no poner un límite. Y un acuerdo está hecho de dos voluntades. Entonces, un acuerdo no es solamente llegar a expresar tu voluntad. También es llegar a preguntar qué necesita la otra persona y cómo tú puedes aportar valor hacia la voluntad del otro. Entonces, un acuerdo tiene que ver con conquistar la voluntad de la gente. Y es hermoso porque cuando generamos acuerdos, entonces fortalecemos. Podemos haber partido de haber tenido una discusión con la persona que más queremos, de haber tenido una diferencia, de habernos lastimado. Pero cuando vamos a buscar un acuerdo, primero partimos desde esta convicción de que la otra persona hizo lo que hizo desde los recursos que pudo o que tuvo en ese momento y no fue personal. O sea, no lo hizo necesariamente para lastimarte. Entonces, un acuerdo parte de darle a la otra persona el beneficio de la duda. Es decir, oye, vengo a decirte que cuando haces esto me lastimas y te quiero pedir esto. Ahora, ¿qué necesitas tú de mí? Y entonces se genera una conversación poderosa y convertimos una conversación difícil en una conversación poderosa en donde ahora, ¿qué crees? Nos conocemos más de lo que nos conocíamos antes. Hablamos de cosas y pusimos sobre la mesa necesidades que antes nunca habíamos expresado. Por ende, la relación se solidifica, se hace más fuerte. Cuando lo que hacemos es solamente poner un límite, gana una parte. Y cuando solamente una parte de la relación gana, la que pierde es la relación. Y a mí lo que me gusta, Pam, es como el origen. ¿Desde dónde vas a partir? Porque entonces vas a partir desde un lugar de amor. Sí. Que decíamos, bueno, límites con amor, esto que tú estás poniendo ahorita en la mesa me gusta mucho porque entonces tu conversación, tu plática, el llegar a ese acuerdo, tú estás partiendo y tu punto de origen, tu punto de salida es desde otro lugar. Porque entonces entras tranquila. Y entras mirando al otro, no solamente Exacto, defendiéndote a ti exacto. mismo. Y eso era lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo muchas veces nos cuesta trabajo comunicar lo que necesitamos? Es Porque que para no sabemos empezar, ni lo que exacto, yo necesitamos. iba a ir para ahí, sí, exactamente, que especialmente, que cuando tú estabas hablando, y ahora que tú estabas diciéndolo, es que yo creo, ya hablamos de esto muchas veces, la primera pregunta es, ¿qué necesito? O sea, creo que muchas veces lo que callamos, muchas veces tiene que ver con que ni siquiera tú tienes consciente cuál es tu necesidad. Creo que sí es un defecto o una inclinación del aspecto femenino o de las mujeres, están mucho más centradas en cuáles son las necesidades del otro
por encima de las propias tuyas. Es la pasividad. Exactamente, Este ¿no? extremo. Entonces, ¿cómo vas a iniciar una conversación incómoda, no? O sea, si ni Sí, no siquiera saben tú de te qué. hiciste la pregunta de qué es lo que yo necesito. Es que la conversación empieza por tu conversación interna. Interna, exacto. Si no, entonces exacto. llegas como veleta a ver qué te dice la otra persona. Es que yo digo, nunca hay que tener una conversación como escribiríamos una carta de amor, ¿no? Empiezas sin saber qué quieres decir y acabas sin saber qué dijiste. Es como... Entonces, hay 4 preguntas, ahora que lo preguntabas, ¿vale? Que yo me hago cada vez. Ah, qué importante. A ver. Cada vez que voy a comunicar algo. Bueno, podríamos decir que 5, ¿no? La primera es, lo que voy a comunicar está alineado con mi ser, ¿no? Con lo que siento y lo que pienso, eso es lo primero. La segunda pregunta es, más allá, y fíjate que curioso, porque también decíamos, no existen sinónimos, y de cada palabra tiene una carga distinta, ¿no? Y te lleva a un lugar diferente. Más allá de qué quiero pedir o qué necesito, la pregunta es, ¿qué quiero lograr? Y eso, cuando yo me lo cuestiono con qué quiero lograr... La intención de la Ajá. conversación. Sí, muchas veces te ayuda a accesar más rápido Claro. el qué necesitas, pero porque lo que estás pensando es qué quiero lograr en el momento en el que yo voy y le comunico esto a esta persona, ¿qué va a pasar inmediatamente después? Claro. O sea, la persona se va a ir, va a regresar, nos vamos a abrazar, se va a enojar y se va a dar la media vuelta, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué quiero lograr con esta conversación? Quiero lograr que haga esto, quiero lograr que deje de hacer esto, quiero lograr que juntos hagamos. ¿Qué quiero lograr? Esa es la primera pregunta. Me encanta. La segunda pregunta entonces es ¿qué necesito? Es mucho más fácil hacerte la pregunta de ¿qué necesito? Después del qué quiero lograr. Porque cuando yo ya tengo claro lo que quiero lograr, entonces ya es más fácil identificar qué necesito yo de esto, pero además también es asumir tu responsabilidad. ¿Qué necesito yo poner sobre la mesa para que esto que quiero lograr se logre? ¿Te fijas? Entonces no es nada más voy y pido. Y hago ¿Qué mi estoy carta. dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto? ¿Qué necesito? Y qué necesito no es nada más que necesito de allá para acá. Es que necesito dar yo. Tus resultados en la vida y lo que obtienes deben de ser resultado, valga la redundancia. Es decir, lo que obtienes en la vida debe de ser resultado del valor que aportas. Entonces, si yo quiero valor, ¿qué valor estoy poniendo sobre la mesa? Y entonces ahí viene la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo necesito hacer sentir a la otra persona con esto que le voy a decir para que esa persona tenga la voluntad de darme lo que le pido? A ver, piensa en esto. Si una persona se acerca a pedirte algo, porque vamos a tener una conversación difícil, quiere un acuerdo, normalmente tiene que ver con que o dejes de hacer algo que le molesta o hagas algo que estás no. omitiendo. Ajá, exactamente. ¿Ok? 100%. Cualquiera de los dos escenarios requieren de tu esfuerzo, de tu energía y tu atención. Para poder hacer algo que no hacías o para dejar de hacer algo que haces, se necesita una inversión importante de esfuerzo y de energía. ¿Por qué yo debería de invertir mi energía y mi esfuerzo en eso si no hay una ganancia para mí? Y si de entrada me estás haciendo sentir mal, no lo voy a hacer. Entonces me regreso a la pregunta anterior. En el qué necesito es, ¿qué necesito para acá? Pero ¿qué necesito yo dar? Para que esa persona sienta que hay algo ahí para ella. O sea, ¿qué vas a ganar tú? Miren, acuérdense de esto. La gente siempre que te está escuchando se está preguntando, ¿y a mí qué? Sí. ¿Yo qué voy a ganar de esto? ¿Qué hay ahí para mí? A ver, no es que seamos Sí, seres interesados. Somos egoístas por sí. naturaleza. Claro, Claro que sí. pero a ver, es natural, porque Sí. si vas a dedicar tu tiempo y tu esfuerzo en algo, pues tiene que ser algo. No, que y te se convenga. llama reciprocidad, ¿no? En las relaciones. Esa es la ley de reciprocidad. Uno quiere que haya una energía equivalente que va para allá y que viene para aquí. Y ahí está la armonía. Ale. Y me parece que también cuando tú en esta conversación tú dices, yo estoy dispuesto a hacer esto, en ese momento la otra persona también baja un poco la barrera. Entonces tú empiezas por lo que estás ofreciendo en vez de por lo que estás pidiendo o No importa no por dónde importa. empieces. Pero lo tienes claro tú en tu Lo mente. tienes claro. Y lo tienes claro y lo pones sobre la mesa. Porque muchas veces, así como a ti te cuesta trabajo saber qué es lo que necesitas, a la otra persona también. Y no siempre la gente sabe qué es lo que necesita. Pero si tú, por ejemplo, dices, oye, mira, he notado que últimamente estás haciendo esto y esto y esto, supongo
¿no? Y se vale decir, supongo que no lo haces por molestarme, porque sé que me quieres. Y entonces le estoy dando a la persona el beneficio de la duda. Supongo que a lo mejor has estado distraído. Supongo que a lo mejor no sabías que yo lo necesitaba. Entonces siempre le doy a la persona el beneficio de la duda, porque si no la pongo a la defensiva. Y entonces le digo, y te pido que hagas esto o que dejes de hacer esto, porque cuando tú lo hagas, entonces yo me voy a sentir en más confianza y voy a poder, por ejemplo, el otro día me decía una mamá, es que a mi hijo y le digo, y tienes que llegar a las 2 de la mañana porque así son las reglas de la casa. Ok, le digo, maravilloso límite le pusiste, pero ahora vamos a convertirlo en un acuerdo. Mira, mi amor, si tú llegas a las 2 y yo sé que a las 2 vas a estar aquí y llegas sin estar hundido en el alcohol, ¿no? Hoy te veo bien y te veo estable y te veo haciéndote responsable de tu vida. A mí eso me da confianza. Y cuando entonces yo siento confianza, puedo soltar más. Si yo puedo confiar en ti, no necesito estar encima de ti todo el día. No necesito mandarte mensajes toda la noche para saber cómo estás y en qué estado vienes. No necesito estar nerviosa sabiendo si vas a llegar o no tarde, porque ya estoy enojada y desde antes porque ya llegaste 2 o 5 minutos tarde y siento que entonces va a extender. ¿Qué está pasando? ¿No? Me empiezo a crear historias. Entonces si tú cumples con tu parte, yo puedo soltar y entonces te doy más libertad porque tú te ganas esa confianza. Ahí está claro el acuerdo. Ahí a el chavo le conviene, ¿ves? Le conviene decir, oye, qué padre, sí, que mi mamá me suelte un poco más y que no me tenga aquí agarrado de la correa. Entonces es un acuerdo de voluntades. O sea, ahí es donde yo digo, yo necesito esto. Y tú, y aparte sí, se vale decir, supongo que lo haces porque te la estás pasando increíble y porque lo último que quieres en ese momento es salirte de la fiesta. No supongo que lo haces por fregarme o porque eres un irreverente y un rebelde y un irrespetuoso, no. Supongo que lo haces porque la estás pasando increíble, pero cuando tú haces esto, a mí me pasa esto. Y entonces yo no puedo confiar. Y cuando yo no puedo confiar, a ti te pasa esto. Y entonces todos perdemos o todos ganamos. Entonces, retomando un poquito antes de irme a la quinta pregunta. Entonces decimos, la primera pregunta, ¿esto está alineado con mi ser? 2, la segunda pregunta, ¿qué quiero lograr? La tercera pregunta, ¿qué necesito yo pedir? O sea, ¿cómo lo voy a pedir operativamente, específicamente? Es que, qué bueno que me acuerdo de esto. A veces cuando pido lo que necesito, tendemos a ser ambiguos y a ser poco específicos. Claro, ¿no? Con claridad. Con claridad. Necesito que cambies tu actitud. Ah, caray. ¿A qué actitud te refieres? Sí, como entre más específico y más claro, mejor. Sí. Necesito que llegues temprano. ¿Temprano a qué hora? Claro. Necesito que llegues en buen estado. ¿Qué implica ese buen estado? O sea, ser lo más específicos que podamos. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Y qué necesito o qué necesita la otra persona? ¿Qué voy a poder dar yo? La cuarta pregunta, ¿cómo necesito hacer sentir a esa persona durante la conversación para que esa persona esté dispuesta a darme lo que le pido? Si yo lo hago sentir agredido, si yo lo hago sentir desvalorizado, si yo lo hago sentir culpable, porque nos encanta a veces pedir las cosas desde el chantaje emocional y la culpa. Y la culpa es la emoción con la frecuencia más baja que existe. No queremos que absolutamente nadie en la vida haga las cosas desde la culpa. No es un buen lugar para hacer las cosas, ni tampoco desde el miedo, ¿ves? Uh-huh. La amenaza, ser coercitivos. Y la quinta pregunta es, ¿la manera en la que estoy pensando decirlo me acerca o me aleja de mi objetivo? Hay veces que estamos invadidos emocionalmente, alterados emocionalmente. Claro. Acuérdense que la emoción mueve todo. Ya no estamos pensando con la cabeza. Nos saca de nuestro orden, de nuestra homeostasis. Desde ese lugar, antes de mandar el mensajito, el voice note, porque ahora la comunicación es tan directa y tan rápida que se vuelve impulsiva. Claro. Lo que te voy a decir, que te vuelve reactivo, impulsivo, sí. Y no estás pensando, pero ni en la media pregunta. Exactamente. Entonces, hay que pasar por este filtro. O sea, si yo, de entrada, simplemente imagínate, ¿qué quiero lograr? Y me voy a la quinta. La manera en la que voy a decirlo, que tengo pensado decirlo, ¿me va a acercar a mi objetivo o me va a alejar de él? El 95% de las veces tu respuesta va a ser, me va a alejar de él. Estoy nada más rebuznando, escupiendo, vomitando lo que siento para hacer al otro sentir culpable. ¿Eso es lo que necesitas? ¿Realmente eso es lo que quieres hacer? O sea, primero tienes que regularte tú emocionalmente para poder estar en un mejor lugar y desde ahí poder expresarte. ¿O cuál es tu técnica? Sí, cuando la emoción está activa, la razón se duerme.
Porque respetan el orden de, digamos que, como digo, el orden de aparición en nuestro cuerpo. Primero aparece la mente reptiliana, esta mente Claro. de la supervivencia. Si una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas, no va a poder estar ni pensando ni sintiendo. O sea, simplemente está viendo El modo come, de qué supervivencia, toma, sí. cómo se cubre del frío, cómo se hidrata. Está en modo de supervivencia. Cuando todo lo básico está cubierto, entonces viene la amígdala, viene la emoción. Si la emoción está alterada, la amígdala está alterada, toda nuestra energía y todo nuestro enfoque va a estar en la emoción. Sea cualquier tipo de emoción, sea una euforia, o sea una tristeza, o sea un enojo, sea cualquier tipo de emoción, o sea una vergüenza, ¿verdad? Cuando las emociones son bioquímicos, son coctelitos de hormonas, de neurotransmisores, de neuromoduladores que aparecen en nuestro cuerpo y después se reabsorben. ¿Qué es lo que las alimenta y qué es lo que las hace perennes? El pensamiento. El momento en el que yo experimento la emoción, le cuento a mi mente una historia sobre lo que estoy viviendo, sobre la circunstancia que estoy experimentando. Le pongo una etiqueta. Le pongo un calificativo. Y a partir de esa historia, mi cerebro está aquí escondido dentro del cráneo, no tiene idea de lo que está pasando afuera más que por las historias que yo le cuento. Entonces, veamos la adrenalina. La adrenalina que se produce con el estrés no es buena ni mala. Solamente es y tiene una función de ponernos alerta. Pero si yo le digo, ay, ya me puse nervioso. Ay, qué horror, ya. Entonces, mira, ya la gente se está riendo. Ay, mira, ya están bostezando, ¿no? Cuando a lo mejor estamos hablando en público o en una reunión o tal. Ya ves, no les interesa, o sea, tu cuento, tu diálogo interno, ¿no? Exacto. Observar tu diálogo interno. Exacto. Entonces el cerebro dice, ah, caray, esto está grave. No, mi vida está en riesgo. Alerta. Alerta, más alerta, más alerta. Y para poder sostener esa adrenalina y pasarla del estrés al estrés crónico, que es el distrés, que es el que realmente hace daño, ya no es emoción, ya es sentimiento, pasa por el tamiz de la razón. Entonces produce otras sustancias en el cuerpo como un exceso de cortisol, etcétera, que es lo que sí hace que te vaya mal, ¿no? O sea, la adrenalina per se es necesaria para sobrevivir, no hay emociones buenas ni malas. Entonces, no, lo que te están respondiendo a tu diciendo pregunta, es que hay algo que tienes que integrar que te está haciendo un llamado de atención, ¿no? O sea, digo, eso es lo que la emoción justamente, lo dijiste muy bien, me encantó, te está sacando de tu homeostasis para darte una información sobre algo que está sucediendo a tu alrededor, una información que estás recibiendo. Claro, es un recurso de comunicación interna. Exacto. No se trata de apagar la emoción y de no hacerle caso, ¿no? Las emociones no se apagan, no se tocan, no se intentan controlar. Las emociones se escuchan. Y se escuchan genuinamente, sin historias. El miedo no aparece para decirte no lo hagas. El miedo aparece para decirte, hey, ¿estás preparado para hacerlo? Exacto. Entonces, lo haces con miedo, pues, o sea, Sí, pero ¿no? te preparas antes, Exacto. Y vas a seguir sintiendo el miedo. Vas a seguir, Es un algo foco, nuevo. es un foco que te está diciendo algo está pasando, ¿qué vas a hacer tú ahorita con esta emoción? Y el abanico de posibilidades de qué hacer con esa emoción es enorme. El enojo aparece para decirte hay algo o alguien que está obstaculizando tus objetivos. No viene a decirte deshazte de gritos, no viene a decirte pégale, no viene a decirte mátalo, viene a decirte puedes elegir la parte más alta que es llega a un acuerdo. Habla asertivamente, ten una conversación poderosa. Y que finalmente justamente esto es lo que nos lleva muchas veces a hablar o no hablar. A decir, me muero del miedo, mejor me callo lo que estoy sintiendo y me alejo de la situación, que es igual de impulsivo que el responder con un mensaje agresivo o violento porque estás respondiendo sin tener esta pausa, ¿no? Cabalísticamente hablamos mucho del poder de la pausa, que es tómate el tiempo que sea necesario para responder de una manera proactiva en lugar de responder de una manera reactiva, ¿no? Me acordaba yo de un maestro sí, no que teníamos, reaccionar, sino responder a lo que sucede. Que decía, ¿no? Cuando sucede algo y necesitas tener una conversación, porque claro, cuando nos comen las ansias por esta conversación y ir, ¿no? A matar, me pareció muy, muy, muy gráfico lo que dices del límite, porque claro, cuando uno está enojado y quieres tener esta conversación, te quieres lanzar ya, ahorita, no quieres pasar por ninguna pregunta. Y ese maestro lo que decía es, date 3 días. Y en esos 3 días, si a los 3 días sigues pensando, sintiendo,
¿Por qué? Porque tus emociones ya las regulaste, porque seguramente ya pasaste por alguna de estas preguntas. Entonces, vas a venir desde otro lugar a tener esta conversación tan importante. Ahora, importantísimo también es date 3 días, por lo menos date 24 horas. Yo siempre digo, agarra una hoja de papel y ahí escribe todo lo que sientes, pero hazlo en la hoja de papel. Todo lo que te gustaría, no, o sea, porque está bien, también está bien expresarlo, Claro. pero agárralo en la hoja de papel, no en un mensajito, no en un mail porque le pones enviar, no, ahí en la hoja de papel, aunque se rompa del coraje la hoja de papel. Y déjala reposar. Dale por lo menos 24 horas. Y vuélvela a leer. Léela y pregúntate, ¿la manera en la que tenía pensado decirlo me va a acercar o me va a alejar a mi objetivo? Exacto. La vas a acabar rompiendo. 100%. Pero lo que sí es importante es que te pongas un límite a ti en cuanto a decir, ok, no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir mañana a las 10 de la mañana. Si no lo haces así, tiendes a caer en la pasividad, Ale. Porque entonces ya se te pasó la emoción y ya dices, ya no es tan ¿Ya para importante. qué? Ya para qué, otro día con más calmita. Ahorita estamos tranquilos. Entonces, no. Claro, porque entonces, nos da como tendemos a acomodarnos en lo incómodo, ¿no? O sea, este Sí, gran entonces ya mal que caíste tenemos los seres en humanos. en callarte. ¿No? Y Sí. entonces caes en la sumisión. Por eso es como, sí ponte una fecha. O sea, ponte en la agenda, pon mañana a las 10, sí o sí, le voy a comunicar a esta persona el acuerdo que yo haya llegado primero conmigo mismo. Primero tienes que construir un acuerdo contigo mismo. Y ya a partir de ahí, entonces vas y te comunicas con la otra persona. Fíjate que justo ayer estaba platicando con mi esposo. A mí nunca me ha gustado, es curioso, pero el teléfono, o sea, prefiero un mensajito de voz, prefiero un WhatsApp, prefiero en persona, prefiero cualquier otro método de comunicación, menos la llamada telefónica. ¿Qué me pasa? Justamente me siento que, a ver, de entrada cuando te llaman, estás en otro lado. O sea, tu cabeza está en otro lado, estás resolviendo algo, estás concentrado en otra cosa, no estás presente. No es igual que cuando estás, a ver, tomando un café con una persona, teniendo un diálogo, ahí estás conectado con esa persona. Ahí no, ahí estás en otro rollo. Te llaman y de repente te dicen algo. Y tú, porque eres un ser humano, tienes una reacción emocional. Siempre tenemos reacciones emocionales ante lo que nos dicen, ante esos estímulos externos, siempre. ¿Qué pasa entonces? Que si estás con la persona del otro lado de la línea, tiendes a ser reactivo. No tienes tiempo para pensar, para asimilar la emoción, para pensar en tu objetivo, para hacerte estas preguntas. Y entonces me pasa mucho, o al menos yo pienso que esto es como producto de experiencias que tuve en el pasado, de que lo que dije no estaba realmente alineado con lo que era, o con mi esencia, o con mis objetivos. Y que después me arrepentí, ¿sabes? Y por eso es que ahora digo, ¿sabes qué? Prefiero vernos, o mándamelo por escrito y lo platicamos. O sea, también creo que las conversaciones difíciles se deben de tener a través del canal adecuado. No por escrito, porque somos malísimos escribiendo. No sabemos redactar, no sabemos usar signos de puntuación, no nos hacemos responsables de las palabras que elegimos. Ni siquiera revisamos el texto que mandamos a veces. Y se puede malinterpretar. Y las palabras o los textos luego no tienen una connotación. Y la connotación o el tono se lo da a la persona que lo lee, Claro, dependiendo de la emoción que está experimentando. Claro. Pero tampoco por teléfono. Es, a ver, esto sirve para hacer la cita. Sirve para decir, oye, me importa mucho hablar contigo. ¿Qué te parece si nos tomamos un café? O en el peor de los casos, hacemos una videollamada. Pero en un espacio y en un tiempo en donde realmente puedas estar presente para conectar a nivel profundo con la persona con la que vas a tener esta comunicación o conversación difícil y convertirla en una conversación poderosa. Wow. Bueno, pues hay que tomar en cuenta, la verdad, todos estos temas. Y es que es increíble porque lo hacemos como si fuera algo automático muchísimas veces y no nos damos el tiempo que se necesita para hacer el proceso adecuado para comunicar lo que necesitamos comunicar. Y como estás diciendo muy bien, llegar al objetivo que tú al final quieres llegar. Yo quería hacerte una pregunta específica con respecto a los medios sociales, ¿no? Y cómo esta parte donde justamente del tema de la congruencia y lo que uno comunica y lo que no comunicas y cómo ves tú esta nueva forma, no es tan nueva, pero bueno, en que uno se muestra a sí mismo, dice de sí mismo y opinas de los demás las dos cosas al mismo tiempo. Es como muy interesante porque los medios sacan a veces lo mejor y lo peor de nosotros.
es un tema complejo, pero normalmente le digo a la gente, hay dos tipos, ¿no? Ahorita que hablamos de influencers. Es que, a ver, todos en el momento en el que abrimos una red social y estamos a la mirada de los demás, nos volvemos influencers. Así tengas 23 seguidores o 23,000, no importa. Claro. Esas 23 personas están viendo influenciadas por aquello que tú haces y tú dices. Eres un modelo. Eres un modelo. Uh-huh. Entonces, somos líderes e influencers en el instante en el que estamos frente a la mirada de los demás. Y tenemos que hacernos responsables de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de influencer eres? ¿Eres una persona inspiracional o aspiracional? Cuando tú eres aspiracional, eres la persona que se muestra con filtros en todos los sentidos. Es como solo muestras aquello que te conviene, solo muestras lo bonito, solo muestras lo fácil, o incluso te muestras como te gustaría realmente ser. Exacto, más bien. No como eres. Y cuando la gente te ve, lo confrontas con su realidad, lo confrontas con su escasez, porque no está viendo tu verdadera historia, está viendo tu historia perfecta. Y eso confronta, eso no suma, eso no nutre. El influencer inspiracional es el que busca esto como un recurso para conectar con los demás, para decir de forma compasiva, pasé por esto y te lo quiero compartir para que tú no lo pases. Aprendí esto y te lo quiero compartir para que tú lo aprendas. Viví esto y lo quiero compartir contigo, no para que me taches de víctima y digas pobrecito, sino para que si a lo mejor te conectas con eso, sepas que no estás solo y que no eres el único. O sea, cuando la red es un recurso para conectar con los demás desde la manera más humana y está ahí tu capacidad para servir. O sea, esto es un recurso para servir. Esto es un recurso para servir. Esto es un recurso para servir. Todos los canales de comunicación son un recurso para servir o para servirte. Qué buena pregunta. Y cómo al final te muestras vulnerable, ¿no? Y cómo muchas veces también como comunicador, la otra vez lo platicaba con Vale, sí, uno viene y se sienta y comunicas y haces un programa y sientes y tienes esta responsabilidad de venir y comunicar y bueno, de preparar tu programa y de estudiar. Pero también muchas veces qué tanto estamos comunicándonos de aquí afuera. Qué tanto estamos utilizando todas estas herramientas para tener este tipo de conversaciones, porque luego podría parecer lo que tú dices en estas historias de redes sociales de 10 segundos, te muestras que todo está increíble, que tienes un filtro, pues sí, pero no ves todo lo que va más allá. Claro. Entonces sí, la responsabilidad de mostrarte vulnerable y es valentía también. Es valentía y sabes que es buscar realmente en lo que posteas agregar valor, o sea, que haya una contribución en ello. Una vez yo le cuestionaba a una amiga que llevaba creo que 2 meses o menos, un mes de haber parido, de haber dado a luz y ya estaba con cuadritos, ¿no? Y entonces ponía así como, sí se puede, chicas, échenle ganas, ¿no? Y yo decía, a ver, primero acuérdate que le estás hablando a un público en donde la mayoría no tiene tu fisionomía. En segundo lugar, es que no es real. Qué suertuda y qué maravilla y qué padre que lo tengas. Que es como ponernos metas que no son alcanzables, ¿no? Entonces nada más te frustras. Pero pregúntate, ¿qué está sintiendo la gente que está viendo esa Envidia. publicación? Envidia, celos sí. Y un odio tremendo a su propio cuerpo porque no funciona tan bien como el de esta tipa, ¿no? Sí, o sea, no solamente le está echando a ella mala... Ajá, exactamente. Entonces es como si no estás nutriendo, es odiando mi cuerpo, que ya hemos hablando de esto, ¿no? O sea, odiando mi propio cuerpo porque no responde como el tuyo y odiando el tuyo porque sí responde como sí responde, ¿no? No, ¿y por qué quieres tener esa reacción? Justo ayer le decía a unas amigas, ¿no? Que del tema del embarazo y del posparto y no sé qué, ¿no? Y claro, sigo a muchas chavas que están embarazadas y que ya tuvieron a sus bebés y que a los 10 días están perfectas. Y ayer les dije a mis amigas, yo desde ahorita, me faltan 3 meses, pero las dejé de seguir. Porque sí. ¿Qué estrés? Sí. Exacto. ¿Qué estrés? Porque pues no, y si no, y si quién sabe, no, unfollow, desde ahorita. Porque claro, lo que tú dices, te ponen unas metas que... son irreales. Mira, me acaba de venir una analogía perfecta, que es la pregunta que nos debemos hacer antes de postear. ¿Lo que estás posteando nutre, alimenta o es comida chatarra? ¿Que sabe rico? Me encantó. ¿Es atractiva? Pero que hace más daño que bien. Me encantó. Totalmente. Tengo otra pregunta. Sí. Pienso que no todo lo que todas las verdades tienen que ser dichas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú decides? Porque tú hablas de una cuestión de congruencia, entonces, ¿cómo yo decido cuáles verdades sí tienen que ser dichas y qué no tiene que ser dicho? Porque no solamente tiene que ver con una cuestión de congruencia, sino
¿cuál es la pregunta que tú harías para tomar esa decisión? En primer lugar, ¿de dónde viene esa verdad? Uh-huh. Porque las verdades son solo producto o de nuestras emociones o de nuestros pensamientos. Una vez más, regreso a ¿esto está alineado con mi ser? ¿Ok? O sea, ¿realmente es mi verdad? Pero si está alineado con tu ser, ¿a fuerzas tú crees que lo tienes que expresar? Dependiendo. Por eso. ¿Cuál es la implicación de decirla o de no decirla? Exacto. Si la digo, ¿qué gano? ¿Cómo nutro la relación? Si no la digo, ¿cómo pierde la relación? O a lo mejor si no la digo no es importante, la puedo trabajar yo. Hay veces que pasa eso, ¿no? De pronto queremos encontrar el cambio todo el tiempo allá afuera y queremos que sea la otra persona la que cambie, la otra persona la que... Hay veces que lo que tenemos que hacer es trabajarnos por adentro. Y entonces esto que ya en lugar de estar esperando que sea la otra persona que cambie, ¿por qué no mejor cambiar yo para que esto deje de afectarme? Pero cambiar de manera profunda. Entonces hay verdades que más que ser dichas, deben de ser valientemente trabajadas. Si nosotros sanamos aquello que nos lastima, puede a lo mejor dejar de lastimarnos. Y ahí es en donde podemos hacer una negociación. ¿Hasta dónde lo digo? ¿Hasta dónde mejor lo sano? ¿Hasta dónde lo sano y luego lo digo desde haberlo sanado? O sea, podemos ir jugando con esto. Creo que es el mejor de los casos siempre, ¿no? Es el mejor de los casos. El punto aquí es cómo esta verdad que voy a decir contribuye. Hace unos días una tía mía me dijo, te voy a decir una verdad muy fuerte. Dije, perfecto. Y claramente yo la leí, dije, es su punto de vista, pero no está contribuyendo con su verdad absolutamente a nada, solo está escupiendo lo que siente porque a lo mejor es que en ese momento sintió la necesidad de decirlo. Pero eso ni nutrió la relación, ni me nutrió a mí, y te apuesto que tampoco a ella. Entonces ¿cuáles son las implicaciones de decirlo? Pero si quedarte callado te hace daño, apaga tu luz, confronta tu esencia y pone en riesgo tu ser, esa verdad debe ser dicha. Nada más hay que encontrar la forma asertiva de hacerlo. Claro, la mejor forma de cerrar el programa me parece eso. Sí, lo que vas a decir construye o destruye. ¿Estás construyendo puentes o estás destruyendo Pero puentes? También a ti misma. Hacia ti. Exacto. También. Porque hacia por eso afuera me encantó y hacia lo que adentro. me dijiste. O sea, lo que vas a callar te va a destruir a ti, lo tienes que decir. Claro. Te va a alejar de tu luz, te va a destruir. Así es. Así es, chicas. Me encantó. Muchísimas gracias, Pam. Hay una última pregunta que te Claro. queremos hacer. Como sabes, la temporada en Radio 13 Digital se llama Conectando con tu Luz. Entonces nos encantaría que nos dijeras cómo Pamela conecta con su luz. Conecto con mi luz literalmente poniéndome al servicio de la gente. Ahorita ustedes hicieron una oración hermosa antes de empezar el programa y yo cada vez que hablo frente a una audiencia, conecto con mi luz. O sea, procuro que sí sea Pamela desde sus dones, desde sus talentos, desde su experiencia, desde su particularidad, porque eso al final es lo que me hace especial y lo que me da estilo. Pero lo que trato que lo que venga realmente de la luz, es ponerme al servicio de la luz para poder iluminar en verdad la vida de las demás personas. Precioso. Esa es mi manera de conectar con la luz. Nos encantó. Pam, muchísimas gracias por venir a Kabbalah Tools, que sea la primera de muchas. Y para todas las personas que les gustó el programa, por favor no se pierdan a Pamela. Estás los miércoles a las 10. Estoy los miércoles a las 10 y estoy también con Súbele a 11 y estoy también en redes sociales como Pamela Jan, Pamela Jan, que es JEAN-MX. Ahí estoy atentísima de mis redes. Si me quieren escribir yo misma les contesto. Y pues los miércoles a las 10 siempre estamos posteando algo de valor que espero que les guste mucho. Muchas gracias. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Kabbalah Tools, en Instagram estamos como @Kabbalah Tools. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De alma a alma. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.